Bueno, hermanas y hermanos, quiero saludarles en este hermoso día, en este día espectacular. Qué gusto poder estar con cada uno de ustedes, poder compartir en esta mañana la palabra. Bueno, no hicimos por alguna razón, bueno, la alabanza en la mañana, pero gracias por entender, comprender y estar para la predicación. En la tarde vamos a estar normalmente con la ayuda de Dios, haciendo las cosas en orden. Amén. Y bueno, y qué gusto poderles ver, espero hayan descansado. Hermana, si pudo descansar. Padre mío, o sea que ni con tiempo, pues. No, pero yo creo que Dios es bueno. Y lo poquito, lo mucho que hayan descansado eh, es bueno. Amén. Usted sí pudo descansar, ¿cierto que sí? Sí. Bueno, gracias a Dios por poder descansar, por poder eh, tener un día en el cual también podemos dedicarnos a Él. Agradecemos a Él por eso. Hay un tema que comenzamos la semana pasada que se llama Aprendiendo a recibir la palabra. Yo no sé cuántos se acuerdan. Quedamos en la primera parte para hacerles como un recorderis a los que están aquí, a los futuros enseñadores y enseñadoras, maestras. Comenzamos diciendo lo siguiente, que lo primero que teníamos que tener para recibir esta palabra era que un odre nuevo. Entonces hablábamos de que los odres nuevos tenían la capacidad de qué, de ser elásticos o de expandirse. No sé cuántos se acuerdan de esa predica, ¿la viste? Ah, estuviste, qué bueno. Entonces, ellos tienen la capacidad de expandirse. Entonces, por eso le hablo como de ser elástico. Pero cuando un odre está viejo, entonces mire lo que pasa. Lo hablábamos la clase pasada, simplemente es un recorderis. Cuando un odre está viejo, él es rígido y es duro. Se vuelven duros, se vuelven rígidos. Entonces, cuando el vino empieza a fermentar, empieza ahí adentro a soltar unos gases. Entonces, cuando suelta los gases, en vez del odre viejo expandirse o ser elástico o ceder o ancharse, ¿sabe qué hace? Se quiebra. Y al quebrarse, ¿sabe qué sucede, hermanos y hermanas? Se pierde tanto el odre viejo como también ¿qué? El vino nuevo. Entonces, mire que esto es muy simbólico y esto es muy espiritual, aunque usted no lo crea. ¿Saben por qué, hermanos? Porque significa que los odres viejos tienen una característica, que son personas que, no me están siguiendo. Son personas que, voy a volverlo a explicar, vamos a ver si están acá. Estamos hablando de que en el tema para poder recibir la palabra, comenzamos hace 8 días diciendo que tenemos que tener un odre nuevo. Y que la característica de un odre nuevo es que es elástico, es flexible y se puede expandir cuando el vino comienza a fermentar adentro y a soltar gases. Entonces, ¿qué pasa? Él tiene la capacidad de ser flexible, de expandirse. Pero les acabo de decir de que el odre viejo es rígido y es duro. Así entonces cuando el vino empieza a fermentar, se raja y se quiebra y se pierde el vino y el odre. Entonces el odre viejo, dos características. ¿Cuáles son? Rígidos y duros. Es correcto, mira esto. Por lo general las personas que no están dispuestas a tener un odre nuevo son las personas más duras y más rígidas en la tradición. Así como los fariseos, y no están dispuestos a negociar los mandamientos de los hombres o los conceptos de ellos con lo nuevo que trae el Padre. Así como los odres viejos son rígidos y duros. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el vino va a querer expandir, ¡pum!, se quiebra. Entonces hablábamos de que el vino nuevo tiene la intención de expandir su mente. Por eso le hablábamos de un odre nuevo. Vea, ahorita estaba hablando con un hermano, muy amado y muy querido. Le envío un abrazo a ese hermano. Y hablábamos de lo siguiente, que voy a colocar un ejemplo coloquial. Anoche yo di un ejemplo con una película que es la película de ¿qué? De Gandhi, no, de Peter Pan. La de Peter Pan. Entonces, vea, hay muchos hermanos que podrían escandalizarse. Y sí, pero ¿cómo nos va? Mire, una vez yo traté de explicarle a una persona hace algún tiempo algo de la Biblia con una película.
¿Sabe qué dijo? ¿Cómo va este hombre a tratar de venir a explicarme algo bíblico con una película de Disney? Siendo Disney tan diabólico. Le voy a decir algo y yo sé que al principio le va a parecer una herejía, pero le voy a demostrar que no es así. Si usted cree que Dios solamente le habla por la Biblia, usted está errado y usted está limitando a Dios. Voy a volver a repetir esto. Si usted cree que la única manera de Dios hablarle es por la Biblia, usted ha limitado a Dios. Hermano Daniel, ¿cómo así? ¿Quiere ver una prueba? El Salmo 19 dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día declara a otro día sabiduría y una noche a otra noche declara ¿qué? Conocimiento. Si el mismo universo me habla de Dios, el yo decir que Dios solo me puede hablar por lo bíblico, por la misma Biblia, estoy errado. Porque también está escrito que aún las piedras hablarán. Habló una burra. Mira, hermano, el hombre del espíritu aprenderá a escuchar a Dios en todo lado. Pero si seguimos no teniendo odres nuevos, vamos a seguir limitando a Dios. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos acordes existen? Hablemos no de los acordes con séptima, sino más o menos de los mayores y de los menores, los músicos que están acá. ¿Cuántas tonalidades existen? Hay más. ¿Cuántas? A ver, los que están aquí en la plática no me puede perder. Estoy hablando de mayores y menores. ¿Cuántos existen? 16. ¿Sí o no? 16. Creo que un poquito más, porque ya lo sostenido, no se le olvide. Entonces pónganle cuidado. Sí, va por ese lado. Entonces mire, si Joseph, voy a colocar con mucho respeto a mi hermano Joseph, cariño, le digo Lee, muy amablemente. Si Joseph solamente se aprende re mayor en la guitarra, cuando el Espíritu Santo descienda sobre él, ¿en qué lo va a usar? En re. Pero si por el contrario el hermano Yehezkel aprende los arpegios y empieza a tocar en do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, va a tener ¿qué? Más campo. De la misma manera nosotros limitamos a Dios. Mi hermano, la religión es tan tremenda que es capaz de limitar al ser humano a Dios. Jesús pues fue capaz de sacar del endemoniado gadareno 2000 demonios, otros dicen 8000, otros 12000. Pero ¿sabe qué demonio no les pudo quitar a los fariseos? El de la religiosidad. Y siempre lo limitaron. Usted tiene que aprender a Dios. Yo hablaría más de este tema y le citaría, por ejemplo, que Pablo en el libro de Hechos coge una poesía griega para hablarles de Dios. Y recurre a una poesía de los griegos para hablarles de Dios. Pero no es el tema. Entonces lo que le quiero decir es que tiene que tener un odre nuevo. Y no puede ser rígido y duro con lo nuevo de Dios. Tienes que expandirte. La intención de la palabra es que va a coger tu mente y la va a hinchar. Y hablábamos de que amplía tus estacas. Las personas psicorrígidas, las personas duras, son personas que tienen odres viejos. Tenemos que tener odres nuevos. Amén. Entonces hoy vamos a continuar con ese tema de cómo recibir la palabra. ¿Cuántos tienen ya los odres nuevos? Para empezar a recibir el vino nuevo. Yo creo que muchos de ustedes, a excepción de algunos, ya han empezado a tener odres nuevos. Y han empezado a recibir vino nuevo. Pero entonces vamos a mirar cómo hemos de recibir la palabra, porque repito que el Padre me dijo, se está perdiendo el vino nuevo, Daniel. Enséñeles a recibir y a contener. A veces lo importante no es si usted recibió hoy, sino si usted lo contuvo en la semana. De eso les cuento un testimonio que después se los contaré. Mire, entonces vamos a empezar. El primer punto que vamos a ver... creo que vamos a hacer este recorderis. Santiago capítulo 1, versículo 19. Voy a pasar rápidamente porque hablamos algo de esto en la primera parte. Santiago 1:19 dice, esto de recibir la palabra y contenerla, dice, esto sabéis mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír y tardo para ¿qué? Para hablar,
y tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mire, cuando usted se aire contra una persona por algo dañino y malo que le haya hecho, recuerde que en su ira no obra la justicia de Dios. ¿A cuánto nos ha dado ira, rabia y nos ha dado ganas de mandar al tercer cielo a algunos hermanos? ¿Cierto que sí? Levante la mano, a mí me ha pasado. Señor, ¿o lo vas a llevar tú o te lo mandamos? Dicen por ahí. Siempre que a su corazón venga la rabia, recuerde este verso, que en la ira suya nunca va a obrar la justicia de Dios. Así que no peques. Amén, seguimos. Yo me he airado y me toca respirar y bajarme. Este es un verso que te va a ayudar y te va a guardar. Esta palabra te va a guardar. Ay, no, en mi ira no obra la justicia de Dios. Estoy airado, pero ahí no obra la justicia de Dios. Amén. Vamos a seguir. Por lo cual, y empieza diciendo, desechando toda ¿qué? Inmundicia. Desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban, y entonces hablamos de la humildad, la palabra implantada que es poderosa para salvar nuestras almas. Entonces hablamos de un verbo, hablamos de que debemos de utilizar el verbo desechar. Diga conmigo, desechar. ¿Qué va a desechar para poder recibir la palabra? Inmundicia y malicia. Pero entonces, aparte de desechar, tienes que tener la humildad para recibir la palabra. Mire, ustedes han hecho una auditoría mientras vienen en la moto o mientras vienen caminando, bajando allí las escalas de arriba. Ustedes han preparado sus corazones y decir, bueno, yo voy para el servicio, voy un poco atareada, acabé de cambiar a gordito, voy rápido, pero tengo en mi corazón humildad para recibir la palabra. El hermano Daniel va a predicar y bueno, padre, yo sé que no es un juego y que tú nos hablas muchas veces, pero tengo la humildad que se necesita para recibir la palabra. O constantemente, ¿sabe cómo nos podemos encontrar nosotros? Cuando Jesús enseñaba, ¿qué era lo que más sabían en los fariseos? Hay una expresión que dicen los evangelios. ¿Ellos qué? Dice, ellos cavilaban en sus corazones. Y eso de cavilar en el corazón era que todo lo que él iba predicando, ellos lo iban cuestionando. Dice, pero él al conocer los pensamientos de ellos, les decía, no tenían humildad para estar en un servicio de Jesús. Yo le decía en estos días a mi hermano, le decía, hey David, acá entre nos, si vos estuvieras en el tiempo de Jesús, ¿vos crees que vos hubieras sido un discípulo de él? Él me responde con toda sinceridad y me dice, Daniel, yo creo que tal vez no. Le voy a hacer una pregunta. Si el Señor Jesús estuviera aquí, ¿usted le seguiría? Piénsela bien, no piense, no, sí, porque el Señor Jesús. No. Estamos en el primer siglo. Todavía no nos han contado de este Jesús glorificado, resucitado. Llega un hombre a la tierra a enseñar y a predicar. ¿Usted le escucharía? Piénselo, ahí se lo dejo. Entonces, desechando inmundicia y desechando todo resto de malicia, reciban con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Tengo que desechar la inmundicia y la malicia, pero tengo que tener la humildad para poder recibir la palabra. Si no, no va a salvar mi alma. La palabra es poderosa, señorita, siempre y cuando en su corazón tenga la humildad y empieces a desechar todo lo malo. Ahí va a ser poderosa para salvar sus almas. De lo contrario, no va a hacer efecto. No va a poder hacer efecto. Yo por eso muchas veces les digo, guárdese de esto, guárdese de aquello. No hablen de esto. No estropeen la palabra. Dios en la semana utiliza al hermano Daniel y le da una palabra con el fin de que cada una de las oraciones que ustedes han hecho en semanas, Él dale respuesta y poderles edificar y sanar. Pero lo que crece en un viernes, ustedes pueden que en un domingo vayan y lo aplasten sin misericordia, con una acción, escuchando algo que no debían escuchar, viendo algo que no debían de ver. No sé si me están entendiendo. Entonces, Dios se esfuerza por hablarnos por medio de mí, puede ser por medio de otra persona. No estropees la semilla cuando vayas a casa. No estropees la semilla. Permití que crezca, así que desecha inmundicia.
¿Me siguen? Listo. Entonces vamos a entrar en el tema. También hablamos de desear la palabra. Que otro de los requisitos era desear la palabra como qué? Como niños. Y que quien no desee la palabra tampoco le va a hacer efecto. ¿Usted desea la palabra? ¿Desea escuchar la palabra? ¿O no? ¿Deseas escuchar la palabra? O no sé si hiciera tranquila, más o menos. Mire, hay un proverbio que dice que así como el paladar prueba los alimentos, de la misma manera el oído gusta las palabras. Y hablamos de que así como cuando uno desea comerse algo bien rico, un brownie con helado, que es lo más delicioso sobre la faz de la tierra, cuando usted desea comerse ese brownie con helado, lo hablo pues por mí, de la misma manera usted tiene que aprender a que su oído espiritual deguste cuando escucha una predicación. Tenemos que llegar a ese nivel a desear como niño recién nacido la palabra. Creo que también hablamos de ese verso. Entonces, ya después de haber hecho un recorderis, entonces vamos a proseguir. Amén. Vamos entonces a hablar de la primera, de una de las primeras características para recibir la palabra, que es la fe. Y quiero invitarlo al libro de Hebreos capítulo 4, versículo 2, versículo 3. Entonces, no solo tengo que tener un odre nuevo, sino que también tengo que desechar toda malicia, toda maldad, tener humildad y desear. Entonces vamos ahí. Pero entonces hoy vamos a ver que necesitamos de la fe para contener o recibir la palabra. Para que la palabra no se pierda, porque entonces si no serían horas en vano. Y muy maluco que usted viene perfumadito, bien arregladito, felicitaciones, bien bonito, y perdió 2 horas del servicio porque madrugó, el día que tenía para descansar se lo dedicó al padre y yo por eso los admiro, y gracias por eso. Pero viniste y no tuviste fe para recibir la palabra. Entonces mire lo que dice Hebreos 4.2, hablándole a Israel, poniéndolo como ejemplo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia como a ellos, a los israelitas. Dice, pero no les aprovechó. ¿Cómo hacía, hermano Dani? O sea que la palabra a veces tiene provecho y a veces no. Sí. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y el versículo siguiente dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Está conectando la fe con qué? Con reposo. Examínese en estos momentos. ¿Cómo pasa usted en la semana? ¿O cuáles son los pensamientos que le vienen? Intranquilidad, impotencia, afán, ansiedad. No has recibido la palabra con fe. Porque una de las características del aprovechamiento de la palabra es el reposo. Cuando alguien crea la palabra va a empezar a descansar. Va a empezar a descansar. No te va a aprovechar la palabra si no la vienes a escuchar con fe. Así que mientras vienen de sus trabajos, mientras vienen de afuera, díganle, Señor, prepara mi corazón. Siempre haga esta oración. Prepara mi corazón para recibir la palabra. Y cuando se vaya de este lugar, dígale, y guárdame en esta semana para que esta semilla pueda crecer y pueda dar fruto. La Biblia dice que el crecimiento lo da Dios, pero que te aproveche. Que te aproveche. Que te aproveche, que la acompañes con fe. Tenés que tener fe para que la palabra te aproveche. Si no tienes fe, no te va a aprovechar. No va a tener tu cuerpo espiritual ese sustento. Necesitas creer lo que predicamos. Necesitas poner toda tu fe ahí. Creerlo sí o sí. Entonces el Señor le habla de que Él te ha hecho una promesa y que la va a cumplir. Y el mensaje es de que Dios las promesas que te ha hecho las cumplirá contigo. Anoche, por ejemplo, veíamos todos los pensamientos innumerables, incontables que Dios tiene para con nosotros, los quiere llevar a cabo. Y si usted se fue para su casa y usted no creyó eso, hablamos de que los pensamientos de Él para con nosotros son de bien.
Y si usted hoy pensó y sigue pensando lo mismo, Dios me va a matar. Dios me va a quitar. No escuchaste la palabra con fe. Entonces la pregunta no es si yo escucho la predicación. La pregunta es con cuánta fe estoy prestando atención a lo predicado. Esa es la pregunta. ¿Con cuánta fe estoy prestando atención a lo que se me está predicando? Hay personas que pueden tener fe al principio, pero van a terminar en la carne después de escuchar la palabra. ¿Cómo así? Vea, acompáñenme conmigo a Gálatas capítulo 3, versículo 2, hermanos. Yo creo que estos temas son un poco extensos, pero simplemente quiero hacer mención de ellos y qué bueno que usted pueda investigarlos en su casa. Así que el segundo punto que vamos a ver es, debo de dejar mis obras y la justicia propia para recibir la palabra, que va muy ligado a lo de la fe. Entonces, primero tengo que tener la fe, pero debo de desechar las obras y la justicia propia. Por lo general, cuando escuchamos la palabra, inconscientemente, nosotros colocamos nuestros actos de justicia y nuestras obras para ver si somos acreedores o no de la palabra. Me explico, estamos en la enseñanza y Dios habla de que te quiere bendecir. ¿Cierto que sí? Pero entonces usted va al servicio y usted dice, no, esto no es para mí, porque yo no califico para esto. Yo no he orado últimamente lo suficiente. Yo no he hecho últimamente lo suficiente. Hablan de los dones y usted dice, no, y empieza a colocar excusas, empieza a colocar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque estás escuchando la palabra con las obras y la justicia propia. O no, yo soy digno de recibir esto porque yo he hecho, porque, ¿sí me entiende? Vea, Gálatas 3:2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces, ¿cómo es recibir la palabra por el Espíritu? Saber de que mis obras y mi justicia propia no tienen nada que ver. Versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Parece ser que tarde que temprano, la palabra que hemos escuchado, el contenido que hemos estado recibiendo, seguimos colocando nuestras obras de justicia o seguimos colocando nuestras propias leyes o tradiciones para poder recibir del Padre. Y ahí también se empieza a perder la sustancia, la palabra, y se comienza a tener vanidad. Entonces mire, el que suministra maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Una vez escuché este testimonio. Un hermano por mucho tiempo se negó a la sanidad de su cuerpo y él murió de cáncer en una cama. Y cuando los hermanos iban a orar por él, ¿sabe el hermano qué decía? Hermano, yo sé que yo esto me lo merezco, porque yo hice tal cosa, una vez cometí tal pecado. Y él aceptó esa realidad y él murió de cáncer en una cama. ¿Usted cree que eso era así? Él se negó a la sanidad. Se negó a la sanidad porque la condenación venía a causa de que él se justificaba a través de qué? De sus obras. ¿Qué fue lo que cuando llegaba Jesús al pueblo de Israel, que era un pueblo que conocía la palabra? ¿Cómo llegaba él? Decía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y le estaba hablando a un israelita que conocía palabra. No era un inconverso. Los hijos de Israel, hermanos, no eran inconversos. Conocían la palabra, pero vete y no peques más.
Él había recibido esa calamidad, ¿por qué? Por el pecado. Por eso le dice, no peques otra vez para que no te sobrevenga algo peor. Parece que hay consecuencias por los pecados, pero mire que Jesús tuvo misericordia, aún de las consecuencias del pecado de él, y se la quitó. Entonces muchas veces nosotros nos negamos a Dios porque vamos tras nuestra justicia propia. Las personas que más se condenan a sí mismas o que viven en condenación tienen un patrón. ¿Sabe cuál es? Que siempre ellas se han justificado por sus propias obras. Entonces le dan la capacidad al diablo de que por ese lado les acuse o los debilite. Ya pues, usted ha visto personas que pecan, ¿sí o no? Y a veces viven, entre comillas, no lo estoy mandando a pecar, viven bueno o no. Son personas que por lo general no se condenan. Estoy mostrando este ejemplo no para decirle que vaya y peque y que no crea que no le va a pasar nada, no. Le estoy mostrando cómo la condenación puede afectar. Y cómo a veces gente del mundo que está en pecado puede recibir más sanidad más fácil que un creyente que lleva 10 años. ¿Están notando eso? Entonces yo tengo que ir por fe cuando recibo la palabra. Tal vez en estos momentos no estás en la mejor etapa de tu vida. Tal vez en estos momentos no estás en la mejor relación con Dios. Pero puedes tener fe. Eso va a marcar la diferencia. Recibe la palabra con fe. Entonces el diablo viene a muchos de ustedes y en medio de la enseñanza los acusa. No, pero usted no ora en semana. No, pero usted ta. No estoy diciendo que sea indisciplinado. Me toca decir esto para que no me malentiendan. Yo no le estoy diciendo que sea indisciplinado, que no. Pero le estoy diciendo que si en este momento usted no ha hecho las cosas bien, puede hacerlas bien hoy. ¿Acaso no? Mire, ¿por qué dice la Biblia que cada mañana son nuevas qué? Porque Dios sabía que cada mañana íbamos a necesitar su misericordia. Tampoco nosotros, perdónenme la expresión. Cada mañana son nuevas sus misericordias. ¿Por qué nos tiene que renovar cada día su misericordia? Porque sabe que todos los días la embarramos. Tened misericordia hoy. No te afanes. No tengas miedo. Tened misericordia hoy. No te preocupes. Venía el Señor en completa confianza y dile, papito, todas las mañanas son nuevas tus misericordias. La embarré. ¿Usted cree que porque dice en los profetas, yo les mostraré a ustedes y haré pacto con ustedes las misericordias fieles a David? Porque sabía que le íbamos a embarrar. Sí, es que la misma Biblia, llevando el verso a lo espiritual, nos muestra cómo por las obras no podemos. Por eso tiene que existir diariamente, cada mañana, su misericordia. Entonces tenés que ir por fe. Tenés que ir por fe. No podés alejarte de la fe. La fe es tu aliado junto con la palabra. Hay un verso en Hebreos capítulo, para terminar este pasaje, en Hebreos capítulo 11, que era lo que le estoy diciendo hoy, no se vaya hoy afanado a su casa, no diga, hoy no a su misericordia, hoy lo he hecho mal, tal vez no he orado, incluso cometí algún pecado, pero hoy me levanto de nuevo, porque si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta y hoy hay misericordia para mí, me levanto hoy. Y empieza de nuevo. Vamos a Hebreos capítulo 11. Creo que está ahí, vamos a ver. O es Romano. Creo que es Romanos. Romanos 10:17, por favor. Acompáñeme. Quiero saludar a todos los hermanos que hay en el chat. Qué bendición tenerlos. Creo que honran a Dios con su presencia. Y gracias por tener hambre para conectarse y escuchar la palabra. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Mientras estoy escuchando, viene la fe. Pero entonces usted ya ha escuchado el mensaje de fe que se le ha predicado. Este evangelio que predicó Pablo. Ahora acompañe, ya que estás caminando en este evangelio, acompáñalo por fe. Porque recuerde que en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Y para qué? Y para fe. Entonces seguí creyendo. Vamos a necesitar fe todos los días. Necesitas poner todos los días fe en la misericordia de Dios. Cuando recibas la palabra con fe.
La mayor arma que tiene el diablo será la acusación, la condenación, con el fin de separarte. Tú ten fe. Y cuando ten fe, entonces podrás escuchar las palabras de Jesús: ten ánimo, hijo, ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. Aquellos que tienen fe se les es permitido tener ánimo. ¿Por qué estás desanimado? Porque estás recibiendo la palabra en tu justicia y en tus propias obras. Te va a debilitar. Pero la fe te va a hacer fuerte. Vas a tener ánimo. Necesitan fe para recibir la palabra. Todos los que me están escuchando. Necesitamos de la fe. Yo necesito de la fe para recibir la palabra. Así que vayan notando esto y echándolo a su mochila, porque vamos a contener este vino nuevo para que nos aproveche. Entonces no solo tienes que venir con humildad, deseoso de oír la palabra, sino con fe. Y no solo vas a tener que desechar la malicia y la inmundicia, sino que vas a tener que desechar tus obras y la justicia propia, porque es un mortal enemigo para el creyente. No nos deja avanzar, Lee. A mí no me dejó avanzar y a veces trata de venir y me toca. Es una lucha constante, hermanos. A veces uno es el peor verdugo de uno mismo. A veces ni siquiera el diablo. A veces uno mismo es el peor verdugo de uno mismo. Créanme que sí. El querer. Otro subtítulo para recibir la palabra. Está en Mateo capítulo 11, versículo 14. Cuando Yeshua le dice a la audiencia lo siguiente. Dice: y si queréis recibirlo, él es el Elías que había de venir. Y dice: y el que tiene oídos para oír. Oiga, es como una expresión hebrea. ¿Qué quiere decir? El que entienda o el que sea capaz de comprenderlo, que lo entienda. Si queréis recibirlo. A veces como que no queremos recibir la palabra. Y yo entiendo, porque a veces estamos pasando por el mejor momento, el declive del negocio, el declive de nuestras relaciones familiares, el declive de un hijo, el declive de una hija. Estamos pasando momentos de enfermedad y a veces no hay querer. Pero qué bueno que desarrollemos el querer recibir. Mira, hermano, hay personas que no reciben. Hay personas a las cuales tú les ofreces algo y no te reciben. Créame, hermano, ¿cuántas veces Dios ha estado con la mano extendida para darnos algo de Él y nosotros no hemos querido recibirlo? Tenemos que querer recibirlo. Debemos de desarrollar, por eso hablábamos la clase pasada, qué bueno que van esa enseñanza, ¿cómo se llama? El primer capítulo o la primera enseñanza, sí, de desear. Así como niños recién nacidos, dice Pedro, la palabra. Desearla, quiérela. Estás en tu trabajo y por dentro estás. No veo la hora de salir de acá para irme a escuchar la palabra. Imagínense cómo va a ser de efectivo. Miren, hermanos, hay un proverbio que dice, vamos a mirar si lo encuentro. Mire, acompáñeme conmigo a leer, por favor, hermano Yehezquiel. Vea, libro de Proverbios 17:1. Porque estamos hablando de la palabra y la palabra es comparada en la Biblia como con leche o con comida. Mire esto. Estamos hablando del querer. Proverbios capítulo 17, versículo 1. Mire lo que dice. Mejor es un bocado seco y ¿en qué? Y en paz. Que casa de contiendas llena de ¿qué? ¿Por qué? Alguien que me diga por qué. ¿Por qué? Sí, pero dígamelo más desde el punto de vista de salud. ¿Por qué es mejor el bocado seco, pero en paz? Que muchas provisiones y en contiendas. ¿Por qué? Dígamelo desde el punto de vista saludable. Vea, mi abuela nos ha enseñado por muchos años, y me acuerdo que ella le enseñaba muchas veces a mi tía hace años, yo estaba muy niño, y ella siempre nos decía,
nunca le sirva un plato de comida a su esposo y antes de que él se lo coma, le cuente las malas calificaciones o le cuente el vidrio que quebró el muchacho. Porque no le va a qué? A alimentar. Opa lo que estoy diciendo. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llenas de provisiones. Usted puede ir. Es correcto. Mucha gente cuando se enoja deja de comer y otros comen, pero no va a ser el mismo alimento. No va a ser la misma nutrición. Mire, hoy científicamente se ha descubierto que estamos unidos en mente y en cuerpo. No te va a alimentar. Y hay personas que comen y ese bocado no les sirve de nada. ¿Y por qué estás tan flaco? Claro. Otros, mejor dicho. Pero entonces, ¿a qué punto quiero llegar? Tienes que querer la palabra. Hay personas que no quieren comer y simplemente comen porque sí. No creo que ese alimento le vaya a ser tan fructífero. A veces decimos en la cocina, mamá, y bueno, o fulano, venga, ¿y por qué quedó tan bueno esto, tan rico? No es que lo hice con amor. Y se nos ha vuelto un dicho coloquial, pero es verdad. Hay que ponerle voluntad a las cosas. Entonces, es mejor que comas, que es otra característica, si la pueden colocar ahí ya con este libro de Proverbios, la palabra debe de recibirse en paz para que te pueda alimentar. Que este es un punto al cual yo quería llegar. Hay un verso que dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Que lo tengo acá en el estudio y lo vamos a leer y lo vamos a conectar con este proverbio. Porque miren hermanos, a mí muchas veces me dieron el suministro de la palabra, pero nunca fue en paz. La mayoría de veces no fue en paz. Tenemos que desear, humildad, fe, querer y ahora vamos con la paz. Hermano, yo sé que estás pasando por situaciones muy difíciles. En esta semana su servidor tenía una muy difícil. Tanto que tenía que hacer un viaje y no lo pude hacer. Bueno, hubo como dos situaciones, porque mi mamá también estuvo en el hospital mal. Pero si no desarrollas paz a estas alturas del partido, hermano, ¿qué estamos haciendo, por favor? No es posible que con todas esas contiendas que le estás permitiendo al diablo entrar a tu vida, a tu mente, a tu familia, comas la palabra y te nutra. Porque más vale aquel que no tiene tanta revelación como la que tenemos aquí y que escucha a un predicador antiguo, predicar tal vez de un mensaje muy sencillo, le va a nutrir más. ¿Para qué tanta revelación, tanto conocimiento? Yo no sé si a usted le ha parecido revelación, o yo no sé si usted se siente que hay una buena palabra en este lugar por la gracia de Dios. Pero más vale perro vivo que león muerto. Así que más vale aquellas personas que tal vez no tienen tanto conocimiento ni revelación, pero comen el bocado de la predicación en paz. En paz. Por eso sé que yo no les puedo ministrar a ustedes la palabra bajo presión, bajo temor, bajo miedo, porque no los va a alimentar. Lo vimos, Lynn, vimos gente por años, pero espiritualmente tú las mirabas enflaquecidas. ¿Y cómo así que enflaquecidas? Sí, temor, miedo, afán, desasosiego. Con los escáneres del espíritu ahora podemos visualizar, creo que es tu visión, podemos devolvernos allá en el espíritu y poder visualizar y decir estábamos tan desnutridos en muchas áreas espiritualmente y poder regresar aquí y decir qué buen alimento en paz. Por eso les digo, no estropeen la paz. ¿Cómo puedo yo estropear la paz? Voy a poner un ejemplo. Una vez le decía aquí a mi amigo, a mi compañero ilustre, que está aquí no voy a decir el nombre, pero es un ejemplo.
para guardar la integridad de mi hermano, que lo quiero mucho, de verdad. ¿Y sabe qué? Entonces, y le decía, hey, no te pongas, yo le decía, hey, no te pongas a ver esto. Yo le decía, ¿para qué te pones a ver eso si sabes que te va a quitar la paz? Y yo lo entiendo, y yo los entiendo a muchos de ustedes. Pero en amor, vengan muchachos, no los veamos, no veamos más que dijeron que mire esto, que mire aquello, que dijeron que el hermano Daniel esto. No, porque te va a quitar la paz. Y estás comiendo el bocadito que Dios te va a dar para la semana y para que crezcas para el reino. Y tú mismo te estás matando porque estás permitiendo que entre la contienda. Qué dolor es salir gozoso, salir tocado con la palabra y irme a ver algo que no debo ver y matar la semilla, la palabra. Entonces tiene que ser la palabra sembrada en paz. Muchos, ahora voy a irme a otro campo, muchos maestros han sembrado la palabra con terror. Muchos, hay un tema sobre la paz que lo tengo ahí en remojo. Hermano, ¿sabe que eso es espectacular? Usted no sabe la paz, la concordancia, la paz en el Nuevo Testamento, cómo las iglesias dice tenían paz en toda Judea y dice que se crecían y se fortalecían. Y comienza con paz. El fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Yo no puedo sembrar en miedo, eso no es bíblico. No va a dar fruto, no va a crecer. El terreno de la palabra, de la semilla del reino, ¿sabe cuál es? La paz. Vea, la Biblia dice en Lucas 10:5, dice, en cualquier casa donde entren, primeramente digan, paz a esta casa. Y si hubiera allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él y no se volverá a vosotros. Miren, hermanos, ¿qué fue lo primero que tenía que decir un discípulo de Jesús cuando entraba a una casa? Paz. ¿Por qué? Porque según Santiago 3:18, que ya leímos, si no estoy mal, Santiago 3:18 dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La semilla del reino tiene un terreno, una tierra. Usted sabe que no todas las tierras uno puede sembrar cualquier tipo de semilla. Muchos los agricultores saben esto. Hay semillas, por ejemplo, que la fresa se siembra en tierra fría. Usted no puede sembrar eso en tierra caliente. No va a crecer de la misma manera y no van a ser igual. De la misma manera, la paz es el terreno donde su semilla va a crecer. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? Es que, hermano, en cierta manera es lógico. ¿Qué va a hacer el diablo? Le va a traer contiendas a su corazón. Le va a traer perturbación. ¿Por qué? Porque va a empezar a ahogar la semilla. Ahora entiende la palabra del sembrador. Ese terreno no tuvo paz. Entonces no puede ir profundo. Entonces usted tiene que despertarse y decir, no, tengo que tener paz si quiero que esta palabra me edifique. Y nosotros como maestros, venga, no le echemos pullas al pueblo. Y como maestros no queramos presionarlos para que ellos hagan. Porque el crecimiento, ¿quién lo da? El Señor. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento, hermano, sí o sí lo va a dar Dios. Por mucho que yo me afane, yo no podría hacer crecerles. Entonces yo sí puedo orar para que ustedes sean llenos y para que tengan paz. Entonces tengan paz. Hermano Dani, la situación económica está mal. Ten paz, Dios va a hacer algo. La Biblia dice que si él no desampara las aves de los cielos, hermano. ¿Cómo cree que lo va a desamparar a usted que lo lavó con su sangre, murió en un madero y es su hijo? Anoche hablábamos una gran verdad. Decíamos que Jesús aparentemente fue muy severo cuando los discípulos no tenían fe. Le dijo, generación perversa. Y hablamos de por qué les digo así, porque un pensamiento de incredulidad no proviene del corazón de Dios. Véanse la enseñanza de anoche, los que no la pudieron ver, acerca de los pensamientos de Dios. Por eso fue severo. Porque lo que no proviene del corazón de Dios no es algo bueno para ti. Y la incredulidad o la falta de fe no viene del corazón de Dios. Entonces, ojo con eso. Entonces, ¿qué? Tenés que tener paz. Cuando vaya a venir a la enseñanza, Señor, por favor, dame paz. Por favor, dame paz, Señor. En semana, cultiva el terreno. ¿Cómo me lleno de paz? Ponga alabanzas. Ponga ya en ese equipo alabanzas mientras está. Ore, esté leyendo algún verso bíblico. Provoque el terreno de paz. ¿Vino alguna situación adversa?
Vino, digamos, su esposo, le pasó algo en el trabajo, tuvo una pelea. Que el Señor nos guarde, que no pase eso. Y llegó bravo. Ah, pero es que había una esposa que es una hija de paz. ¿Y sabe qué hizo la esposa? Primero llegó, le dio un besito, lo sentó, le puso agüita caliente, le dijo, tranquilízate, mi amor. Llegó el esposo, mi amor, no me pagaron lo que tenían que pagarme en el trabajo, pero había una buena esposa. Tranquilo, papi, que yo estaba orando. Y hay esta palabra que estaba leyendo en la tarde que dice que el Señor nada me faltará, porque es mi pastor. Entonces entonces el esposo, y viceversa, vio a la esposa afanada. ¿Qué vamos a hacer este semestre para pagar? Si no creamos en Dios, que algún milagro puede acontecer, algún milagro puede suceder. Lo mismo todos ustedes en sus trabajos, en los trabajos de sus esposos, en cualquier enfermedad, deben de tener paz. Ay, está pasando esto, ¿qué está pasando con mi nieta? Mi nieta tal cosa, mi nieta, ten paz. ¿Sabe que Jesús siempre les decía, hija, ten ánimo, ten paz? La paz sea contigo, hermano. ¿Usted cree que ese saludo judío qué? ¿Cuál es la intención? Tenerlo ahí como, hola, ¿cómo estás? Como, ¿cómo es que se llama? El que dice así, Federico, hola, ¿cómo estás? No, no es la intención es, hey, ten paz, hermano, ten paz, hermana, para que la palabra pueda crecer. Si ve todos los parásitos que nos están haciendo que la palabra no crezca. Ahora entiendo yo porque el Señor me decía, enséñeles a recibir la palabra. Tienes incluso que tener paz para orar. Desarrollarla va a ser difícil. Pero claro, vamos afanados y en nuestra aflicción. Pero yo creo que en el ejercicio de ir conociendo a Dios vamos siendo más maduros y a decir, bueno, voy a tener paz. En las escrituras hebreas somos llamados a tener el título de hijos en muchos aspectos. Por ejemplo, habla acerca de los hijos de la sabiduría, habla acerca de los hijos de paz, habla de los hijos del Altísimo. Hay muchas de las virtudes de Dios de las cuales tenemos que ser hijos. Me explico, que esto es algo que el Señor me mostró. Dios tiene muchos atributos y muchas virtudes. Una de ellas es la paz, entonces somos hijos de paz. ¿Sabía que hay hijos de Dios que carecen de muchas de sus virtudes? Pueden ser llamados hijos de Dios, pero muchos no pueden, por ejemplo, ser llamados hijos de paz. Si fueron hijos de Dios al recibir a Yahshua en su corazón y ser lavado por la sangre, pero no son pacificadores. Otros, por ejemplo, no son hijos de la sabiduría. Ese es un tema que vamos a mirar alguna vez. Porque no son sabios, pero sí son hijos de Dios y son pacificadores, pero carecen de sabiduría. Entonces, estamos llamados, hermanos, a ser hijos de Dios en todas las virtudes de Él. Y una de ellas es la paz. Mire, hermano, provoque usted paz en su casa, en su familia. Leímos el verso que dice, y si ustedes entran en una casa donde hay una hija o hijo de paz, la paz recibirá, pero si no, se volverá ¿qué? A vosotros. ¿Quién es un hijo de paz o alguien digno de paz? Alguien que hace la paz. Alguien pacífico, cuando recibe una visita apostólica y dicen paz, la paz va a recaer sobre él. Tan tremendo, porque significa que no es solo gracia sobre gracia y no es fe tras fe, sino también paz sobre paz. Mire que todo nos lo da abundantemente. Más paz te da todavía. Entonces, se una de las personas pacificadores. Por eso es que usted algunas veces me ve como chocante. Que a veces estamos en reunión y yo digo, pero tal cosa. ¡Ah! Trae ese hermano Daniel ahí pacificando. Hay que ser pacificador. Sé un hijo de Dios. Sé pacificador. Y tranquilo, que yo entiendo muchas cosas. Pero ambos vamos en ese caminar. Amén. Ambos vamos en ese caminar. Listo, vamos con la siguiente. Hay muchas. Marcos 10:15, que fue lo que vimos anoche. Dice así. De cierto os digo que el que no reciba, estamos hablando de recibir, el reino de Dios como quién, como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos ponía las manos sobre ellos, los bendecías. Listen to me, préstenme atención. ¿Qué es lo primero que va a recibir un niño de parte de Jesús? Vuelvo y leo. Ojo pues, hermanos y hermanas, vamos a un abrazo.
El Señor me lo permitió entender hace algunas semanas. Voy a volver a leer. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos. Keren, ¿sabe cómo dice una versión? Una versión muy... no me acuerdo cuál es. Dice, y abrazándolos. Dice así, ponía las manos sobre ellos. Explico esto espiritualmente. Anoche vimos y hablamos de lo de Peter Pan, de que los pensamientos buenos de Dios de paz, que lo vimos anoche, porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Pensamientos de paz y no de mal. Un niño va a creer siempre lo mejor. Es curioso porque a veces hay padres malos y sin embargo los niños lo siguen ¿qué? Amando y queriendo. Siempre van a pensar lo mejor. Mire, las personas que reciben la palabra como niños, Jesús decía, te alabo Padre porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Son las personas que por lo general van a sentir el abrazo del Señor Jesús. De muchas formas y de muchas maneras. Por eso le hablé de Peter Pan. Tiene la analogía del cuento decir de que esa parte de niño sigue estando en ese corazón. Una persona que sigue creyendo, que sigue apostando, que sigue soñando. Es decir, odres nuevos. Son personas que por lo general van a recibir el abrazo del Señor Jesús. Él te va a abrazar mientras estés recibiendo la palabra como un niño. Vas a sentir su abrazo sobre ti, amigo y hermana que me está escuchando. Así que piensa bien los pensamientos de paz que Él tiene para contigo. Lo necesitas. Como niños. Ven a las reuniones, vengan hermanos. Y repito, sí hermanos, sé que están muchos cansados, muchos tienen problemas grandísimos, pero vengan con fe, vengan con humildad, vengan como niños, vengan deseando, vengan queriendo vivir la palabra. ¿Cómo les va a cambiar la vida? ¿Cómo es tan poderosa como leíamos en Pedro para salvar sus almas? Vengan, cojan todas estas perlas y llenen sus mochilas, llenen sus odres de ellas para que el vino sea efectivo y sustancioso para sus vidas. Lucas 18:13, con gozo. Vamos a mirar qué dice. Hay que recibir la palabra con felicidad, con gozo. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Pero esto no tienen raíces. Claro, da el pero yo quiero que note ahí que reciben la palabra con gozo. No tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Claro, no tienen raíces. Lucas 8:13. Pero ¿qué quiero que note? Cierto que esta semilla, aunque no tuvo profundidad, creció. ¿Qué la hizo crecer? Es correcto. Miren, voy a volverlo a leer. Mire, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Aunque no tuvo profundidad ni raíces, estuvo sobre la piedra, ¿qué le hizo crecer a esa semilla? El gozo. Ahora, el gozo debe de ser acompañado de profundidad y de raíz, que fue lo que vimos, lo que el hermano Yejes, qué bueno, y gracias que la colocó él, creo que fue el martes, Yejes, ¿cierto? Colocaste la profundidad de Elohim el martes, este martes. Vean esa enseñanza. Pero miren que el gozo sí sirve. Pero hay que añadirle otra cosa, profundidad. Pero miren que el gozo permite crecer. Entonces muchos de ustedes reciben la palabra y en la semana les pasó algo y el diablo les robó el gozo de la salvación. Y los perdió, ahí mismo se pierde la semilla. Y se apartaron no de Dios en el momento, pero sí de la fe de la palabra que les fue plantada en semana. El gozo tiene la capacidad de hacer crecer. Si alguien me puede anotar por ahí. Es tremendo, porque el gozo hace crecer. Nosotros tenemos aquí un hermoso niño, le decimos gordito, el hijo de nuestra hermana Michelle y mi primo Yahunatán, nuestro hermano también. De hecho, Michelle ya es como una hermana, ya la aprendimos a ver como una hermana. Mire,
No hay nada. Mire, ese niño está gordito, hermano. Pero gordito. A veces lo molestamos y le decimos Michelin. No porque Michel se llame Michel, sino por ese Michelin de esas llantas que es así como todo gordito. ¿Y sabe una característica del niño? Ese niño mantiene feliz, ríase, viene, ríase y ríase. Y entiendo yo según el verso que lo que me da sustento también para crecer no es comer un buen alimento, sino el estado de mi corazón. Y es si tengo gozo, ¿no? ¿Cuántos? Claro, la paz, mire todo el conjunto. ¿Cuántos hermanos hay que han ido a la iglesia por años y no han podido crecer porque no tienen gozo? El hecho de que tú tengas gozo ya es un sinónimo de que has empezado a qué? A crecer. Debes de tener gozo para empezar a crecer. Ah, qué bueno es uno llegar a la casa y no ver a la esposa con cara de revólver, ¿cierto? Sino verla contenta porque ha estado cantando, ha estado alabando a Dios. Ah, qué bueno que el esposo tuvo un largo día de trabajo. Ah, pero llegó a la casa y dijo, mi amor, estoy cansado, pero estoy tan feliz, estoy tan gozoso. Tengo una felicidad tan grande. ¿No le parecería que nuestros días serían muy diferentes? Hay personas que pueden estar cansadas. Ah, pero otra cosa es si estás amargado, cansado o cansado pero feliz. Segunda de Corintios 6:1 dice, pues nosotros colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Y qué es recibir en vano la gracia de Dios? Que todo esto que nosotros estamos hablando, nosotros lo desechemos. Pues él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí ahora es el tiempo propicio, he aquí ahora es el día de salvación. Este es el momento de tu salvación. Hoy es el día aceptable. El Espíritu dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces, por qué perderte estos momentos de palabra? Yo los insto los martes, no se lo pierdan. Porque este es tu día de salvación. Es el tiempo propicio para ti. Dile a Dios que te ponga el gozo. David decía, devuélveme el gozo de tu salvación. Y un espíritu noble me sustente. Necesitas crecer. Hechos capítulo 7, versículo 38. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Esta píldora se llama obediencia o este subtema. Estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿No quisieron obedecer a quién? No, vuelva a leer, 7:39. ¿A quién no quisieron obedecer? No están conmigo. ¿Dónde están? 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. ¿A quién no obedecieron? A Moisés, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Qué bueno que usted aprenda a recibir las enseñanzas de un maestro. No deseches alguna instrucción que Dios me permita darte. Lo hago con amor. No la deseches en tu corazón. Ah, es que ese hermano Daniel siempre ahí tan bueno, tan... bueno, ustedes me entienden. Bueno, solo hay uno, pero yo me refiero, ustedes me entienden. Acá ya empezaron a hacer revolución. Escuchen, no desobedezcan. Aprendan a escuchar. No desechen. Mire, cuando el Padre me permite a cada uno de ustedes decirles algo, yo, yo, yo espero en mi corazón que lo hagan y que no resistan. Que no resistan. De verdad, que no resistan. Yo doy un consejo, no vean tal cosa, hagan caso.
Yo sé que se mueren de ganas por ver. Hasta yo, mi hermano. Pero me toca reprimirme. Hagan caso, no desechen a su servidor. No desechen lo que Dios le habla a través de mí. Atesóralo en tu corazón y serán vida para tu alma y medicina para tu cuerpo. Eso dice Proverbios. Escucha, hijo mío. Ah, Daniel, pero es que usted es igual que yo, usted es un joven, sí. Pero Dios me ha permitido la gracia, conforme a su misericordia, de poder de alguna manera mentorearte. Algunos todavía no los he podido coger porque no se han dejado. En amor, no en temor, no en subyugación. Pero Dios quiere verte crecer, así que obedece, obedece. Recibir la palabra con solicitud, este me gustó, porque usted sabe que a mí me gusta estudiar la palabra. Y qué bueno que hayan hermanos que les gusta. A propósito, si el Padre lo permite en Semana Santa, vamos a estar con un grupo de hermanos. Prepárense haciendo un podcast. Va a ser algo espectacular. Vamos a ver si podemos tener una mesa más grande para reunirnos en todo. Vamos a ver si lo transmitimos con imagen o sin imagen. Vamos a hacer un podcast. Vamos a invitar a unos pastores para que estén con nosotros y vamos a hablar de cosas muy bonitas. Entonces no se lo pierda. Hechos capítulo 17, versículo 11. Vamos a empezar a hablar. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda ¿qué? Solicitud. ¿Se acuerdan del mensaje de la solicitud que era diligencia? ¿Y cuál es la solicitud? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas, que eran qué. Así. Ustedes han recibido la palabra con solicitud. Yo les puse a unos hermanos a estudiar un tema. Tal vez no sean muy doctos en hacerlo, pero he querido ver solicitud. Qué bueno que usted esta enseñanza vaya a su casa y siga investigando. Es usted de los que le interesa un tema de la Biblia e investiga. Ve, el hermano Daniel habló sobre esto, me voy a poner a investigar en semana. Saque media horita. Hermano, media horita, que creo que es poco. Pero hágalo con toda solicitud. En la noche, antes de dormirse, con su esposo, con su esposa, con su abuela, con su mamá, no sé con quién. Vayan. Y digan, o pregunte, bueno, y este tema, mira, Dios me está impartiendo eso. Mira aquello otro, mira. Vamos a mirar si lo que el hermano Daniel está predicando es verdad. Tengan solicitud. Tengan solicitud. Mira, hermano, le voy a decir algo. Le voy a decir que es seductor para el hermano Daniel de una dama, hablando en la iglesia, y seductor en el buen sentido de la palabra. ¿Sabe a mí qué me parece bonito de una hermana? Que pocas veces lo he encontrado. Una hermana que estudie la palabra. Eso a mi hermano me parece algo, bueno, no digamos seductor, sino algo hermoso. Ah, qué bueno ver una joven, encontrar una joven que estudie la palabra, que tenga su cuaderno. Acá creo que hay hermanas así. Hermanas que copian, hermanas que estudian en semana. Hermano, porque eso no se ve. Bueno, al menos yo no he visto, hablo a nivel general, pues, o sea, sí hay, pero eso no se ve constantemente. Qué bueno ver una joven que estudie la palabra. Un joven. Oh, hermano, no hay nada más hermoso que ver a uno de mis hermanos, ver a mi hermano y que él esté en semana estudiando. Yo sé yo sé que llega cansado, pero sigue estudiando. Muchas veces a mí me regañaban en la casa por eso. A ver, es que acabaste de llegar del trabajo y te vas a seguir pegando. Que hay que tener, hermanos, orden. Claro que sí, porque hay que tener tiempo con los hijos, con sus esposas. Pero era tanta la solicitud, las ganas. Hermano, ¿quiere que le cuente un secreto? Yo a veces me he preguntado algo. Si el Señor me hizo participante de abrirme los ojos para la palabra, por la solicitud que muchas veces tuve en mi corazón. Vea, sea solícito y Dios le va a revelar cosas grandes, mejor que al hermano Daniel. Y usted nos va a venir y nos va a ministrar acá también. Pero sea solícito. Escudriñala, estúdiala. Si es cierto lo que te enseñan. ¿Escuchaste algo en internet o en TikTok? Que yo no prohíbo. Antes yo les digo,
¿Escuchaste algo en la semana? ¿Escuchaste alguna enseñanza? ¡Qué bueno! Miren, hermanos, Dios nos guarde. Tal vez si veo algo que no está bien, pues yo les digo, pero mire, uno como siervo de Dios, yo no les puedo prohibir a ustedes. Y esto es para discernir cuando hay un dictador. Yo a ustedes no les puedo prohibir que ustedes escuchen otras predicaciones. Eso es diabólico. Vaya y escuchen predicaciones que lo nutran, que lo edifique. Tengan mucho cuidado si en la doctrina, pero escuchen, hermano. Hay tantos siervos de Dios que Dios los usa en otros campos que tal vez a su servidor no lo usa. Pero usted sabe que siempre va a tener su comidita en casa. Ah, que de vez en cuando usted ya sabe que afuera, ¿cierto? Cuando, usted me entiende. Pero yo me alegro tanto. Hay hermanos que me dicen, hermano Daniel, mira, escuché esta enseñanza. Y yo, qué bueno. Están escuchando palabra, nútranse. Yo no creo que Pablo le iba a decir a la iglesia, no, a Apolos no lo escuchen. No, a Keifas no lo escuchen. No. Pero sí tengan mucho cuidado con lo que escuchan. Tengan mucho cuidado con lo que oyen. Entonces sean solícitos. ¿Escuchaste algo en TikTok? Mire a ver si es verdad. Investigue. Mire. ¿Cuántos han aprendido a discernir? Mi hermano, yo ahora escucho tantas cosas que se dicen y uno aprende a discernir y uno dice, uy, no, esto por aquí, no, es esto por aquí. Pero tienes que empezar a mirar. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Nos quedan 2 versos y terminamos. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra, ¿cuál es la palabra de hoy? La palabra de común denominador, recibir. Recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual la actúa en vosotros los creyentes. Mire, si es la palabra que es provechosa, si es la palabra que me da crecimiento y que actúa, y si no estoy mal, y lo voy a checar, la palabra en griego es energizo. Déjeme, yo voy. Primera de Tesalonicenses, déjeme, yo voy para ver si es verdad. ¿Qué le dije? Primera de Tesalonicenses, ¿qué? Muy bien, ahí están pendientes mis hermanas. Por lo cual nosotros también sin cesar, vamos a ver dónde dice la palabra de Dios, la cual actúa. Energeo, que ahí viene la palabra energía. Ser activo, ser eficiente, la que está operando. Dice, la recibiste como palabra no de hombres, sino como palabra de quién? De Dios, según es verdad. Muchos desecharon la palabra de Dios porque no recibieron a quién. ¿No recibieron a quién? Al Hijo. Miren esto. Muchas veces rechazando al Hijo de Dios puesto, no nos enteramos de que estamos desechando a quién. A Dios. Recíbela como palabra de Dios. Eso sí, que es según verdad. Tú ya debes de discernir que es verdad. Hemos dado muchos filtros y mucha enseñanza de esto. Debes de aprender a discernir que es verdad. Debes de hacerlo. Que la palabra los haga crecer. Que la palabra te fortalezca, te haga un hombre poderoso. Lo mismo aquí a mi amigo. La palabra lo vuelva fuerte. Un hombre de Dios. Un hombre creciendo cada día. Lo mismo a mis hermanas. A los que estamos aquí. Y a los que de alguna manera están pero no están. Es una broma. Sí, sí está. Último. Discernirla por el Espíritu. Esta es recibirla con plena certidumbre de que es palabra de Dios. Esta última es discerniendo por el Espíritu, que creo que ya lo hemos leído y dice así. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Con esto, lo que le quiero decir es lo siguiente, de que cada que recibes la palabra, acomoda lo espiritual a lo espiritual. Cada vez que Dios te hable, acomoda lo espiritual a lo espiritual. Cada vez que Dios te esté revelando algo, siempre va a lo espiritual, porque ahí vas a encontrar grandes secretos. ¿Me siguen? Entonces usted ya sabe hoy qué tiene que hacer para contener el vino nuevo y para recibir esta palabra predicada. ¿Mm? Ya sabes qué tienes que hacer.
Depende de ti. Depende de ti. De hoy en adelante ya usted es responsable porque ya le he enseñado conforme Dios me dijo que creo que me estaba demorando un poco porque Él me lo había dicho ya hace como un mes. Me recuerdo que me lo habló allí. Enséñeles a recibir la palabra porque se está perdiendo. No están sabiendo contener el vino nuevo. Yo los quiero ver crecer, los quiero ver fuertes, fortalecidos. Anhelo con mi corazón poder verlos sirviendo a Dios. Qué bueno, fuertes, gozosos, personas maduras, enseñando a otros. Pero todos estos elementos, todos ustedes, mis hermanos queridos, deben de tenerlos en sus corazones. Paz, gozo, querer, fe. Y deben de desechar lo que vimos: inmundicia, malicia, hipocresía, justicia propia. Y entonces las palabras les va a ser, ¿qué? Eficiente. Amén, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo tan hermoso. Señor, gracias por esta predicación. Ayuda a mis hermanos. Yo sé que muchos están pasando momentos terribles. Señor, muchos quisieran dejar de luchar, pero anímales en esta mañana. Señor, que esta palabra en ellos les ayude. Que estas doncellas, como la paz, como el gozo, como la fe, les sean acompañando cuando escuchen la palabra para que puedan crecer. Dios, tu palabra es poderosa para salvar. Sálvalos de sus temores, de sus prejuicios. No los dejes a su propia merced. Y permítales que la palabra pueda ser de provecho y pueda operar en ellos y ellos la reciban con solicitud y en verdad. Te pido que los levantes y si algún hermano mío en estos momentos está pasando algún momento crítico en cualquier área, yo te pido, Señor, de que en el nombre de Yeshua de Nazaret lo ayudes y lo fortalezcas. Y que la fe de ese Pedro que tal vez esté ahí, Señor, no falte. Y que pueda ser confirmado y confirmar a otros hermanos. Restaura los sueños, restaura los propósitos y las visiones que muchos de ellos tenían, el querer, la solicitud con que estudiaban la palabra y la recibían, pero que de alguna manera las situaciones y problemas, Señor, les han matado la pasión por tu palabra, el gozo por cumplirla, por obedecerla. Te pido que los reavives, Dios, los reanimes y los restaures para que ellos, Señor, puedan caminar una vez más fuertes, gozosos como el búfalo. En el nombre de Jesús pido que rompas cada cadena, Señor, y que esta semilla pueda crecer y se convierta en árbol grande plantado junto a corrientes de agua, Señor, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, lo pido para cada uno de ellos, Señor. Amén. Yo sé que tú vas a crecer y yo sé que tú no vas a quedar donde estás. Así que ánimo porque tenemos compañeros para de alguna manera caminar en esta palabra e irla nutriéndola para que puedas crecer. El Señor te bendiga y esta tarde nos vemos a las 4 con la ayuda del Señor. Hay temas espectaculares que vamos a mirar, estén pendientes. Y bueno, mis hermanos, es un gozo y un placer estar con ustedes. Bendiciones.